Descubierto el increíble secreto oculto, mis hijos abandonaron a sus padres en la carretera de Sí. Era un día soleado y tranquilo, como muchos otros en el pequeño pueblo de México donde don Javier había pasado toda su vida. Pero la paz de ese día se tornó en caos cuando vio a sus hijos, esos mismos que había criado con tanto amor y esfuerzo, dar vuelta a la pista sin mirar atrás. La furgoneta se alejó llevándose consigo los sueños y esperanzas que él había depositado en ellos. ¿Cómo habían llegado a eso? El eco de sus risas infantiles retumbaba en su mente y en un instante, la imagen de ellos a su lado se desvaneció, dejándolo solo en su viejo camión, atrapado entre el dolor y la desilusión. Don Javier había trabajado desde el alba hasta el ocaso, levantando su finca con amor, enseñando a sus hijos el valor del sacrificio y el respeto. Su alma estaba herida, y en sus adentros una tormenta de emociones lo devoraba. Se sentía como si la tierra bajo sus pies se desmoronara, la incertidumbre era abrumadora. Cada rincón de su hogar le recordaba a ellos, y cada sombra susurraba los momentos felices que ahora se sentían perdidos. Recorría su finca observando las hortalizas que había cultivado y que ahora parecían tan vacías sin la risueña presencia de sus pequeños. Sentía que había fallado. ¿Dónde se había perdido el hilo familiar que había tejido con tanto esmero? La desesperación se mezclaba con la ira, y un fuego de reproches ardía en su interior mientras la tristeza se instalaba, creando un mar agitado de emociones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día era una batalla interna. Recordaba las enseñanzas que les había brindado sobre la dignidad y la honradez. ¿Cómo fueron capaces de traicionar esos principios? La preocupación por ellos, por los caminos torcidos que podrían estar tomando, solo aumentaba su angustia. Se sentía como un barco en medio de una tormenta, sin saber si podría regresar a la calma. La tristeza se convirtió en determinación, y prometió que no se dejaría vencer. La tierra era su legado, su refugio y su esperanza. Volvió a ella decidido a transformarse, a cultivar su sufrimiento en flores de resistencia. Sin embargo, el cambio que estaba dispuesto a enfrentar no sería sencillo. Pasó los días con la mente nublada, cuestionando su capacidad y lo que había aprendido en todos esos años. Atraído por el deseo de mejorar su situación, se cruzó con un viejo amigo, un compañero de trabajo que traía consigo la sabiduría de la ciudad. Este hombre le habló de nuevas técnicas agrícolas que prometían resultados. Y ahí, en medio de la confusión y el desamparo, don Javier vio una luz entre la niebla, la oportunidad de resurgir. Esa decisión lo llevó a un dilema aún más acuciante. Mientras su pasión por la tierra renacía, comenzaba a enterarse de secretos oscuros que involucraban a una familia adinerada del pueblo. Ellos habían estado al acecho buscando manera de despojarlo de su herencia. Los mismos que lo habían menospreciado a lo largo de su vida. Un torrente de emociones chocó en su pecho, el deseo por proteger su legado y el profundo dolor por la traición de sus propios hijos. A medida que se adentraba en la lucha por mantener su finca, un nuevo conflicto surgía en su corazón y mente. ¿Podría luchar por lo que una vez construyó con amor mientras anhelaba el regreso de sus hijos? La angustia lo atravesaba como un puñal, y las sombras de la incertidumbre amenazaban con consumirlo. Ese día, mientras miraba el horizonte, la pregunta que le atormentaba resonaba con fuerza: ¿cómo enfrentar la espiral de decisiones erradas que lo llevaron hasta aquí? Su alma, desgarrada entre el amor y la traición, aguardaba el momento decisivo que podría cambiarlo todo, dejándolo a la espera de un desenlace que aún estaba por venir. La tierra manchada de sudor y lágrimas se erguía como un fiel reflejo de su determinación renovada. Don Javier tomó un respiro profundo, sintiendo la frescura de la brisa matutina, una extensión de la vida que pulsaba en cada rincón de su finca. Sabía que el cambio no sería solo un sueño, sino un viaje lleno de desafíos que debía afrontar solo. Su viejo amigo le había confiado conocer métodos modernos para maximizar la producción de sus cultivos, así que se entregó a la tarea con fervor, decidido a aprender y aplicar todo lo necesario. Durante las semanas siguientes,
Sus jornadas estaban llenas de actividad. Cada mañana comenzaba con la salida del sol, lo acompañaban sus nuevas herramientas y un sutil rayo de esperanza iluminaba su camino. Don Javier se dedicó a la investigación, leyendo libros sobre agricultura sostenible, buscando vídeos en línea que revelaban técnicas innovadoras. En este proceso empezó a descubrir un nuevo lado de sí mismo, un espíritu resiliente siempre ávido de conocimiento, pero esta nueva vorágine de trabajo no podía sofocar el dolor que lo acompañaba. Las sombras de sus hijos continuaban acechándolo. Cada vez que se inclinaba sobre la tierra, su mente vagaba hacia preguntas persistentes. ¿Qué había fallado? ¿Cómo podía ser que se alejaran, despreciando todo lo que él había intentado inculcarles? Este conflicto interno se mantenía vivo a pesar de su determinación de no derrotarse. En medio de su reinvención, luchaba también contra los recuerdos de la traición, lo que se convertía en una carga adicional. Así fue como una tarde, mientras observara las primeras señales de crecimiento en su sembradío, decidió tomar acción. Buscando en su interior, se dio cuenta de que su verdadero reto no solo era la familia que había perdido, sino la pereza que había comenzado a sentir en su propio corazón. Era hora de salir de su zona de confort, de luchar no solo por la tierra, sino por su propia paz mental. Prometió que lo último que haría sería rendirse, consciente de los rumores que circulaban sobre la familia adinerada que deseaba despojarlo de su propiedad. Don Javier se dio cuenta de que necesitaba más que capacidades agrícolas. Por primera vez, el miedo a perder la finca se entrelazó con un nuevo propósito: debía proteger esa herencia no solo de los forasteros que acechaban, sino también restaurar su honor y dignidad personal. El camino no estaba claro, pero la claridad empezaba a abrirse paso. Poco a poco, su vida se convertía en una especie de laboratorio. Aplicó nuevas técnicas de cultivo, experimentó con los ritmos de la tierra y observó cómo sus esfuerzos comenzaban a dar frutos. Su finca se transformó no solo en un campo de cultivo, sino en un símbolo de resistencia. Las plantas florecían, reflejando su crecimiento personal. Sin embargo, mientras la naturaleza prosperaba, su interior seguía desmoronándose. Cada éxito momentáneo era un recordatorio de la ausencia de sus hijos, lo que lo llevaba a caer en una oscura espiral de pensamientos. Fue en la noche, rodeado de la incertidumbre y el cansancio, cuando la idea de buscar a sus hijos lo asaltó. ¿Debería intentar encontrarlos? La pregunta lo golpeó con la fuerza de un trueno. A partir de ahí, reflexionó sobre cómo podría acercarse sin querer forzarlos a volver. Algo en él resurgió, un sentimiento de responsabilidad no solo como padre, sino como ser humano que había fallado en conectar con ellos durante sus años de crianza. La lucha por la finca se tornaría en una búsqueda de redención. Con ese nuevo propósito en mente, empezó a planear su próxima etapa. Sabía que sería un camino lleno de obstáculos, tanto internos como externos, pero la llamativa posibilidad de una reconciliación lo empujaba a avanzar. La luz de la luna iluminaba su camino mientras se preguntaba si alguna vez podría encontrar una forma de hablar con ellos. El calor del anhelo encendía su corazón. El eco de su determinación resonaba en la quietud de la noche, mientras se sentía más fuerte. Más decidido, el momento de la verdad estaba por llegar. La primavera trajo consigo un aire fresco de renovación, pero también un sinfín de interrogantes sin respuesta para don Javier. Mientras las flores brotaban en su finca, el cultivo de sus emociones se tornaba espinoso. La promesa de reconciliación con sus hijos lo mantenía despierto por las noches, lleno de dudas sobre cómo reconstruir lo que una vez había estado roto. Se sentía impulsado a ver hasta dónde podía llegar en este camino de transformación, pero el miedo al fracaso pulsaba en sus venas como un veneno. Tras su día de trabajo, Javier comenzaba a invocar un método que había aprendido de un antiguo libro sobre liderazgo: la visualización. Se sentaba en el borde de su finca, con una libreta en la mano y un bolígrafo, escribiendo sus metas mientras visualizaba a sus hijos sonriendo, compartiendo historias bajo el mismo techo. Este esfuerzo no solo lo ayudaba a enfocarse en lo que realmente quería, sino que además comenzaba a esbozar un plan sobre cómo acercarse a ellos. Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto se sentían insuficientes, como si se interpusieran entre él y el puente que necesitaba construir. No pensó que se tratara de una cuestión de orgullo, sino de encontrar el momento y las palabras correctas. No podía cometer el error de apresurarse, eso solo podría reforzar su lejanía. Sin embargo, sus esfuerzos por reintegrarse en la vida de sus hijos también le plantearon desafíos personales. Cargaba la culpa de sus decisiones pasadas. Cada consulta a su libreta le recordaba sus errores,
esos instantes de desconexión que lo habían llevado a esa atmósfera de aislamiento. Es hora de hacer un cambio verdadero, se decía, pero el eco de su cuestionamiento lo perseguía. ¿Podía realmente cambiar? ¿Podía superar sus propias limitaciones y ser el padre que alguna vez soñó ser? Entre jornadas de trabajo y noches de reflexión, Javier se dio cuenta de que su empeño por ser un mejor agricultor había despertado en él habilidades que no sabía que tenía. Se convirtió en un innovador, experimentando con métodos de cultivo alternativos que habían incrementado su producción de forma inesperada. Las plantas no eran solo su fuente de sustento, se habían convertido en una metáfora de su crecimiento personal. Cuando aprendió a observar los pequeños detalles de su entorno, también empezó a reflexionar sobre lo que había desatendido en su vida. El desafío de comunicarse con sus hijos lo trajo a una nueva encrucijada. Mientras recolectaba los primeros frutos de su trabajo, sintió que el valor de la expresión se volvía esencial. Decidió escribirles cartas sinceras que reflejaran su viaje tanto personal como profesional. Cada palabra era un puente que extendía hacia ellos, un intento genuino por reconectar. Mis palabras no son demandas sino invitaciones, escribía, esforzándose por hacer de su dolor una vía hacia un nuevo principio. Con cada carta que redactaba, Javier también se comprometía a dar un paso hacia adelante en su propia vida. Su carácter ahora lo dirigía hacia la fortaleza, a fin de no solo enfrentar los retos personales, sino también a mostrarles a sus hijos que estaba cambiando. Ya no era simplemente la imagen del padre que temía perder su hogar, era un hombre en búsqueda de propósito. Una mañana, mientras armaba una de sus cartas, recibió un mensaje inesperado. Era de un número desconocido, pero aquella notificación encendió un fuego de ansiedad en su pecho. Sin pensarlo dos veces, abrió el mensaje, y en ese instante, todo lo que había planeado podría tambalearse. Don Javier, soy yo, comenzaba el texto, y el mundo que había reconstruido tembló. La respiración de don Javier se tornó irregular al leer aquellas palabras. Un torrente de recuerdos y emociones le asaltó la mente como un río desbordado tras la tormenta. Soy yo, resonaba en su cabeza. Aquellas no eran solo letras en la pantalla de su teléfono, eran puertas que se abrían a un pasado lleno de decisiones desafortunadas y arrepentimientos. Sin saber qué responder, su mente se embarcó en un viaje caótico entre la confusión y la urgencia. Mientras su corazón palpitaba, recordó a sus hijos, sus rostros de decepción, y cómo había permitido que la distancia emocional creciera entre ellos. Aquel mensaje no solo era una conexión potencial, era una oportunidad para reconectar o, en su defecto, una trampa para volver a fracasar. Decidió no responder de inmediato. Con el bolígrafo en la mano y el papel en blanco frente a él, Javier se dedicó a escribir su respuesta, pero la incertidumbre flotaba en el aire. ¿Cómo lograría expresar todo lo que había sentido durante ese largo silencio? Mientras se detenía a pensar, se dio cuenta de que tenía que enfocar su respuesta hacia su propio crecimiento personal. Este momento no sería solo sobre la reconciliación con sus hijos, sino también sobre su aceptación de todo lo que había sido y el deseo inquebrantable de ser algo más. En lugar de escribir una simple disculpa, se propuso demostrar con su respuesta que estaba comprometido a cambiar. Tomó aire y comenzó a plasmar en el papel sus reflexiones sobre el camino que había recorrido hasta ese instante. Añadió notas sobre las cartas que había escrito, deslizando pequeñas historias de su transformación personal, de cómo había encontrado nuevas formas de cultivar su finca y su espíritu. Quería que sus hijos supieran que no solo él había crecido, sino también que había estado trabajando incansablemente para construir puentes que jamás debieron romperse. Mientras escribía, Javier sintió que la claridad invadía sus pensamientos. Comprendió que había llegado al umbral de un nuevo comienzo. Este no sería un camino sencillo, requeriría paciencia y valentía, pero era el único viable si deseaba recuperar la conexión que una vez tuvo con ellos. La visualización de momentos felices pasó nuevamente por su mente, y pronto decidió que sus palabras debían acompañarse de acciones. Transcurrieron días en los que envió varios mensajes a sus hijos, añadiendo un proyecto en su finca donde invitaba a sus hijos a participar, una jornada de recolección donde todos podrían aprender sobre lo que había estado cultivando. Con cada palabra enmarcada en sinceridad, Javier construía el terreno fértil para empezar de nuevo, esperando que ellos también quisieran sembrar semillas de perdón en sus corazones. Sin embargo, la respuesta de ellos se hacía esperar, y la ansiedad comenzaba a asomarse nuevamente. La mañana de la jornada de recolección llegó, y el aire fresco del campo impregnaba el ambiente. Javier, vestido con colores que honraban la luz del día, sentía los nervios apoderarse de él.
Mientras se preparaba, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, esta vez de sus hijos. Sin saber si traía buenas o malas noticias, tocó la pantalla con manos temblorosas y abrió el mensaje. No sabemos si podemos allí. El texto se interrumpía, pero la incertidumbre del futuro parecía ahogarlo. ¿Sería suficiente su transformación? ¿Estarían dispuestos a enfrentar el pasado? Un nuevo desafío se presentaba, y no podía evitar que la inquietud lo invadiera. El momento de la verdad estaba más cerca, pero los resultados eran impredecibles. La jornada de recolección podría convertirse en su redención o en un desastre. Mientras la tensión lo consumía, Javier se sentó en un rincón de la finca, preparándose para lo que podría ser un giro definitivo en su vida. Javier miraba el horizonte, donde el cielo se extendía con una promesa de renovación. Los pensamientos tumultuosos reverberaban en su mente creando ecos de inseguridad. La vida que había elegido había estado marcada por decisiones que lo habían alejado de lo que verdaderamente importaba. Ahora, al tener la oportunidad de recomenzar, se cuestionaba si realmente estaba listo. Sin más distracciones, se levantó y respiró hondo. Cada inhalación traía consigo la determinación de transformar su angustia en acción. No podría cambiar el pasado, pero sí el presente. Caminó hacia su finca, recordando los días en los que se sentía satisfecho con su trabajo la tierra. Las manos sucias de polvo, el sudor en su frente y el esfuerzo colectivo para lograr una cosecha abundante le ofrecían una sensación de pertenencia y logro. Esa era la conexión que deseaba fomentar con sus hijos. Con cada paso, Javier se concentró en su objetivo. La jornada de recolección debía ser más que una actividad, debía ser una manifestación de su crecimiento. Así que comenzó a preparar el espacio. Se aseguró de que todo estuviera ordenado, de que los cestos fueran claros y accesibles, y de que cada planta fuera un ejemplo de la dedicación que había volcado en su finca tras años de descuido. Mientras organizaba el lugar, también se preguntaba qué mensaje llevaría consigo para mostrarles los cambios que había hecho en su vida. Decidió que no solo se trataba de recolectar productos, sino de construir un ambiente donde se pudiera hablar, reflexionar y, ante todo, escuchar. Cada espiga de trigo y cada hoja de lechuga ocultaban lecciones sobre persistencia y renovación. Colocó notas en las cestas, pequeñas reflexiones sobre lo que cada cultivo representaba, esperanzas de que esos mensajes también florecieran en sus corazones. Mientras el día avanzaba y la llegada de sus hijos continuaba siendo incierta, Javier comenzó a meditar sobre lo que estaba dispuesto a arriesgar. Era fácil dejarse llevar por el miedo a las reacciones de ellos, pero sabía que el verdadero desafío era abrirse a sí mismo. Se obligó a pensar más allá de la angustia. No podía esperar a que ellos llegaran para revelar sus cambios, tenía que demostrárselos en cada palabra, en cada decisión, pero a medida que el sol descendía, la incertidumbre se convirtió en una sombra palpable. Enfrentarse a sus propios errores era una batalla que parecía interminable. ¿Serían capaces de ver su progreso? Mientras se acomodaba en una silla, con la vista fija en el sendero que conducía a la finca, sintió como el tiempo parecía expandirse y encogerse a la vez. Cada instante le mostraba una oportunidad de reconstrucción, pero esa espera también lo llenó de inquietud. Entonces, en medio de sus pensamientos, un eco de su conciencia surgió: si no están listos para escuchar, ¿cómo puedo hacerlos sentir mi cambio? Se dio cuenta de que debía permitirles su propia autonomía en este proceso. No podía controlar sus decisiones, pero sí debía demostrarles que el deseo de sanar estaba presente. Justo en ese momento, la vibración de su teléfono rompió el silencio. Abrió el mensaje con rapidez, la tensión se elevó en su pecho. Vamos a intentar. Las palabras se asomaban como un rayo de esperanza, pero la incertidumbre todavía los rodeaba. Javier temía que ese intento no fuera suficiente. ¿Estaban realmente dispuestos a confrontar el pasado? Con una mezcla de respiro y desafío, tomó el teléfono y escribió una respuesta breve pero clara, comprometiéndose a estar presente en cada paso que dieran. Solo le quedaba esperar, desear y trabajar por esa oportunidad de reencuentro. La preocupación y el anhelo se entrelazaban, mientras la noche comenzaba a cerrarse, creando una atmósfera cargada de emoción y posibilidades. El sonido de un automóvil se hizo eco en la distancia, y Javier sintió que su corazón se aceleraba. ¿Iban a bajar de ese vehículo y traer consigo el cambio que tanto anhelaba, o se quedarían atrapados en viejos resentimientos? La emoción de lo incierto pesaba en el aire, y no podía evitar preguntarse qué pasaría si esta vez todo se desmoronaba nuevamente.
La brisa suave de la tarde acariciaba el rostro de Javier mientras se preparaba para el encuentro. La llegada de sus hijos era el momento decisivo, uno que había esperado con ansias y temores a partes iguales. Resolvió que no importaría si el camino hacia la reconciliación se tornaba complicado, estaba decidido a enfrentarlo con valentía. Sin embargo, una parte de él se resistía a la idea de que ese fuese un proceso fácil. Sabía que cada interacción podría ser un delicado hilo, listo para romperse al menor toque. Controlar sus nervios se convirtió en un acto de meditación. Miró las plantas que había cultivado y pensó en lo que realmente pretendía enseñarles. No era solamente un viaje de regreso a la finca, sino un intento genuino de tender puentes hacia un futuro compartido. ¿Podrían sus hijos entender que sus esfuerzos eran un reflejo de su deseo de ser un mejor padre, o seguirían atados a la imagen del hombre que les había fallado? Mientras contemplaba la inminente llegada, reflexionó sobre los momentos perdidos. Recordó las risas resonando entre los cultivos y las pequeñas enseñanzas sobre la tierra, que parecían estar siempre presentes. Esa conexión no solo era con la naturaleza, sino con ellos, con su esencia vital. Javier comprendía que aunque tal vez el pasado no pudiera eliminarse, si podía ofrecerles un nuevo enfoque, la inseguridad se manifestaba a través de preguntas que danzaban en su mente. ¿Qué tal si sus esfuerzos no eran suficientes? ¿Y si la brecha era demasiado grande para cruzar? Decidió no dejar que el miedo lo dominara. En su lugar tomó una decisión, iba a abrirse completamente mostrando quiénes era realmente en ese momento de su vida. El Javier del ayer había dedicado mucho tiempo a ocultar sus emociones, eso debía cambiar. Su corazón palpitaba con fuerza cuando vio el automóvil acercarse, la figura de sus hijos tomando forma. La incertidumbre se convirtió en emoción concentrada, como si la energía del universo se canalizara en ese instante. Con cada mutua mirada, sintió que un viejo abismo podría comenzar a cerrarse, no con palabras vacías, sino con la sinceridad que emanaba de su ser. Al bajarse del vehículo, sus hijos lo abordaron con renuencia, pero el reencuentro fue inevitable. En ese primer momento Javier fue consciente de que la situación era tensa, pero no sigilosa. Las miradas eran interrogativas, y podía notar en su lenguaje corporal los residuos de viejas batallas. En lugar de dejar que la incomodidad dominara, sintió que era su oportunidad de iniciar un diálogo basado en la verdad y las emociones genuinas. Reuniendo el coraje, les habló primero sobre la tierra que tanto amaba. Les confesó que cada planta representaba no solo un esfuerzo, sino una promesa de cambios y crecimiento. Compartió también sus temores, revelando su propia vulnerabilidad. Nunca había sido fácil para él expresar lo que sentía, pero entendió que en ese momento, las palabras eran su única herramienta de reconciliación. Mientras intercambiaban relatos y recuerdos, Javier sintió que, aunque los problemas del pasado aún se interponían, estaban comenzando a desdibujarse al calor de su nueva conexión. Sin embargo, el eco de sus inseguridades permanecía. ¿Sería suficiente esta nueva apertura para sanar el dilema que siempre les había acompañado? A medida que el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono, trayendo consigo una oleada de tensión. Era un recordatorio de aquellos viejos fantasmas que aún cernían sobre él. Este mensaje no prometía la misma claridad que su encuentro, invitaba a una conversación más complicada y oscura. Sintiendo que la batalla interna aún no había terminado, Javier inhaló profundamente. Su mirada se centró en sus hijos, llenos de incertidumbre, y tomó la decisión de continuar. Las preguntas sobre el futuro se encontraban al acecho, pero no podía dejar que el temor paralizara su deseo de avanzar. El momento, ahora en su apogeo, le susurró en voz baja que las respuestas no llegarían sin esfuerzo. Estaba dispuesto a entrelazar sus caminos a pesar de que los nubarrones del pasado siguieran cargando de tristeza. Mientras sus ojos se cerraban sobre el brillo del teléfono, sintió que esta vez no todo se centraba en el pasado. El verdadero desafío sería transformarse en el hombre que sus hijos necesitaban ahora. El eco del mensaje resonaba en su mente mientras buscaba la manera de abordar la próxima conversación. ¿Sus hijos estarían listos para seguir adelante, o el peso del pasado los frenaría nuevamente? La resonancia del mensaje quedó como un eco perturbador en la mente de Javier. Había despertado en él viejos temores que había intentado enterrar, pero que ahora amenazaban con desbordar sus esfuerzos de reconciliación. El mensaje provenía de una figura de su pasado, alguien que conocía la historia entera, alguien que podía abrir un nuevo capítulo lleno de confrontaciones y revelaciones. Mientras su corazón latía desbocado, Javier miró a sus hijos.
La intensidad de la atmósfera a su alrededor parecía multiplicarse. Se dio cuenta de que ese reencuentro no solo se trataba de reconstruir la confianza perdida, sino de enfrentar todo lo que había estado oculto bajo las capas de rencor y dolor. Sintió que cada incertidumbre, cada miedo y duda se podían transformar en un pilar de fortaleza si aceptaba el desafío. Pero la pregunta persistía: ¿estaría preparado para desnudarse emocionalmente ante ellos, para revelar las grietas de su propia historia? El pensamiento de las huellas que había dejado en sus vidas le pesaba, pero la certeza de que debía seguir adelante era más fuerte. Su mente divagaba entre el recuerdo de las promesas rotas y la urgente necesidad de crear nuevos puentes de entendimiento. Es el momento de ser transparente, se dijo. Fue entonces cuando Javier decidió compartir la verdad sobre el mensaje, en lugar de ocultarlo. Las palabras que había guardado tanto tiempo ahora debían salir, incluso si causaban malestar. Hay algo que necesita ser dicho, comenzó con la voz temblando levemente. Sus hijos lo observaron con los ojos bien abiertos, mezcla de curiosidad y desconfianza. Continuó exponiendo la realidad de su pasado, lo que había significado para él el divorcio y cómo eso había afectado su relación con ellos. No se trataba de buscar compasión, sino de ofrecerles una perspectiva de su lucha interna. El silencio que siguió a su revelación fue abrumador. Javier sintió el peso de las preguntas no expresadas, las emociones no compartidas. Fue un minúsculo pero significativo paso hacia la honestidad, un sincero intento de abrir un espacio para que sus hijos pudieran expresar su propio dolor y confusión. Reconocer y aceptar su vulnerabilidad era un acto de valentía que nunca antes había asumido. A medida que sus palabras comenzaron a desentrañarse en la atmósfera, sintió que empezaba a surgir una nueva energía. Javier comenzó a hacer preguntas sobre ellos, no solo sobre cómo se sentían en ese momento, sino sobre sus experiencias, sus propias luchas y sueños. Se dio cuenta de que al mostrar su propio dolor, les estaba dando permiso para explorar el suyo. Poco a poco, la tensión se convirtió en una discusión dolorosa pero franca. Los sentimientos de sus hijos salieron a la superficie, así como las heridas que todavía no habían sanado. Javier escuchaba con atención, sintiendo cómo se cernían más y más sobre él. No eran solo palabras, eran fragmentos de su identidad, de un vínculo que había sido puesto a prueba. Sin embargo, en medio de ese momento de conexión, el teléfono vibró nuevamente, rompiendo la concentración del espacio emocional que estaban tratando de construir. Sin poder resistirse, Javier miró la pantalla, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Era un mensaje que amenazaba con complicar aún más la conversación, revelando un secreto que haría temblar los cimientos recién establecidos entre él y sus hijos. Con una mezcla de incertidumbre y resolución, Javier tomó aire. Conocer la verdad siempre había sido su objetivo, y ahora se enfrentaba a otra prueba, un dilema que podría determinar no solo el futuro de su relación con sus hijos, sino también la recuperación de su propia integridad emocional. Era un momento decisivo, una encrucijada donde pasados y futuros se entrelazaban de manera irreversibles. ¿Sería capaz de manejar las consecuencias de esa revelación sin que devastara lo que habían construido en ese instante? La tensión llenó el aire mientras Javier se preparaba para dar un paso más hacia la verdad. Sabía que el tiempo para la evasión había pasado, tendría que hacer frente a esa nueva realidad. Pero su mente seguía girando, planteándose un inquietante interrogante: ¿cuánto dolor más estaba dispuesto a soportar en su camino hacia la reconciliación? Javier tragó saliva, comprendiendo que el mensaje que había recibido contenía revelaciones que podrían cambiarlo todo. Necesitaba armonizar su propio desasosiego con el dolor que había empezado a desnudarse entre él y sus hijos. Se sentó erguido mirando a ambos con una intensidad que trataba de transmitirles que la verdad, por dolorosa que fuese, era el camino hacia la curación. El temor a que los secretos profundos de su pasado aterrorizasen a sus hijos le causaba un temblor interior. Sin embargo, una voz interna le replicaba que había recorrido un largo camino hasta ese punto, ya no podía permitir que la sombra del pasado determinara su futuro. Así que, como un acto de autoliberación, llevó el teléfono hacia su pecho y con una respiración controlada, empezó a hablar. Este mensaje que acabo de recibir tiene que ver con el porqué de nuestra ruptura, dijo Javier, notando cómo la incomodidad se estaba convirtiendo en aceptación entre su familia. Los rostros de los jóvenes se tornaron serios, como si un velo entre el dolor y la comprensión comenzaba a desdibujarse. Es de alguien que conoció a tu madre y a mí en un tiempo que preferiría olvidar.
Ese tiempo estuvo marcado por decisiones egoístas, por la incapacidad de confrontar realidades que deberían haber sido atendidas, continuó, notando cómo sus hijos se aferraban a cada palabra. Estábamos tan atrapados en nuestras propias luchas y rencores que en lugar de apoyarnos, nos destruimos unos a otros. Las miradas de sus hijos reflejaban una mezcla de confusión y compasión. Javier se dio cuenta de que su sinceridad obligaba a todos a un espacio de vulnerabilidad que había sido esquivado por años. Debemos hablar de lo que ocurrió, de lo que hemos guardado. Aceptar nuestras fallas es el primer paso para reconstruir no solo nuestra relación, sino también nosotros como individuos. A medida que la conversación avanzaba, Javier notaba que cada afirmación positiva que hacía, cada comprometido intento de reconocer sus errores, era un ladrillo en la construcción de nuevos cimientos. Sin embargo, la revelación del mensaje seguía ocupando un rincón de su mente, esperando el momento propicio para mostrarse en su cruda totalidad. Poco a poco, los murmullos convertidos en palabras comenzaron a tomar forma. Sus hijos compartieron historias sobre cómo lidiaron con el divorcio, los sentimientos de abandono y el resentimiento que aún pesaba sobre ellos. Javier escuchaba, tomaba nota de cada emoción, de cada dolor. La conversación le ofrecía un cuadro revelador de sus hijos como seres humanos completos, no solo como sus descendientes. No obstante, el mensaje insidioso persistía en su mente, recordándole que había más en juego. Estaba en medio de una conversación profunda, pero sabía que exhibir su vulnerabilidad no sería suficiente si no abordaba el corazón del dilema. El mensaje, que prometía abrir una herida profunda, era un testimonio de la vida que había llevado, pero Javier lo abrazó como una oportunidad de verdad, con el corazón acelerado. Finalmente tomó la decisión de revelar el contenido del mensaje. Hay algo más. Lo que esta persona asegura también plantea cuestiones sobre mí como padre. Esas palabras que compartía podrían cambiar la forma en que vean nuestro pasado. El aire se volvió pesado por la expectativa. Sus hijos lo miraron fijamente, la sensación palpable de shock en sus rostros. Cada segundo se alargó y Javier supo que enfrentaba un océano de emociones que podría inundar su nuevo espacio de reconciliación. Es momento de abrir esta caja, no porque quiera causar dolor, sino porque la verdad puede ser liberadora, concluyó, sintiendo que entraba en una nueva etapa de su vida, un viaje hacia lo desconocido donde el dolor y la esperanza coexistían. Así, con un nudo en la garganta y un peso en el corazón, se preparó para desentrañar el enigma que quizás los llevaría a una nueva forma de conexión, un camino transformador que aún no sabían que deseaban recorrer. Pero antes de que pudiera continuar, un segundo mensaje llegó. La mirada de Javier se oscureció al recibirlo, y un escalofrío de temor recorrió su columna vertebral. La revelación que había estado evitando lo aguardaba con desdén, y ahora el dilema era aún más claro. ¿Era este el momento adecuado para desenterrar un secreto que podría redefinir su relación con sus hijos para siempre? Javier respiró hondo, sintiendo que el segundo mensaje no solo era una interrupción, sino una llamada al enfrentamiento. La mente se le nubló con el eco de sus miedos. ¿Qué tal si esa revelación era la chispa que encendería viejas heridas en lugar de curarlas? En su interior, rebuscar la verdad le presentaba un dilema atroz. ¿Acaso tenían sus hijos la madurez suficiente para procesar lo que estaba a punto de compartir? Pero casi de inmediato, una urgencia interna le recordó que dejar que el miedo determinara sus decisiones sería una réplica del patrón destructivo que había tratado de evitar. Con un gesto casi instintivo, deslizó el dedo por la pantalla del teléfono para abrir el mensaje. Las palabras cortas y directas parecían retumbar en el eco de la habitación. Tu pasado te espera y tiene mucho que revelar. No los has abandonado, pero ¿te han perdonado? ¿Qué dice papá? La voz de su hija, Mónica, lo sacó de su trance. Ella lo miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. La urgencia por imponer un aire de calma se apoderó de Javier. Era momento de ser un faro en medio de la tormenta que significaba su propia historia. Sin embargo, la ansiedad comenzó a crear pequeñas olas de horror en su estómago. A medida que Javier buscaba las palabras adecuadas, sus pensamientos se desplazaron hacia sus propios recuerdos, su vida en la carretera, las discusiones públicas, las promesas rotas. ¿Qué significaba haber abandonado como padre? Reflexionó sobre aquellas noches en las que se sentía más cerca de darse por vencido que de luchar. ¿No era también eso un abandono? En ese momento tomó conciencia de que no eran solo sus hijos los que necesitaban claridad. Él mismo necesitaba confrontar su pasado para poder construir un futuro más sólido. Bajo esa luz, Javier comenzó a hablar de lo que supo y lo que nunca había contemplado.
He cargado con decisiones del pasado que han ido moldeando nuestra historia. Un mensaje como este me recuerda que debemos confrontar, no solo lo que nos separó, sino que aprendimos en el camino. Mónica y su hermano, Carlos, permanecieron en silencio, sus rostros revelando un cóctel de ansiedad y determinación. Les prometo que no estoy aquí para recrear viejas heridas, sino para darnos la oportunidad de crecer. La afirmación de Javier tenía la intención de crear un espacio seguro. Sin embargo, el peso de esos secretos podía redefinir no solo su dinámica familiar, sino también su autorreconocimiento como padre. Hubo un leve asentimiento entre los jóvenes, como si por primera vez comenzaran a ver a un hombre frente a ellos, y no solo a un padre distante. Esa metamorfosis interna que Javier había estado buscando en su vida parecía cerca de suceder. Pero el ecosistema de emociones que creaba la situación era complejo. Él sabía que hablar sobre el mensaje sin contar su contenido era una estrategia engañosa, un recurso que no se alineaba con sus deseos de sinceridad. El tiempo parecía girar alrededor de las palabras no dichas, y Javier sintió que la entrega sobre esos secretos podría ser la llave que liberaría a su familia de las cadenas del pasado. Sin embargo, lo que le esperaba en la pantalla del celular seguía siendo un peso a sus espaldas. Tenía que enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. Cuando finalmente se decidió, los ojos de Javier se encontraron con los de sus hijos. Hay algo más del mensaje que recibí, algo que podría cambiar nuestra historia. Debo compartirlo porque creo en la verdad, incluso cuando duele. Justo cuando su corazón palpitaba con fuerza y la sala se envolvía en un silencio cargado de expectativas, un ruido proveniente del teléfono volvió a captar su atención. Era otra alerta. Un tercer mensaje, que prometía intensificar aquella tormenta de sentimientos: la verdad puede liberarte o destruirte. ¿Estaba Javier preparado para ver cómo esa realidad podría poner a prueba la conexión que empezaba a reconstruir con sus hijos? El sol brillaba con fuerza en el horizonte, iluminando la finca de don Javier como un faro de esperanza. Había pasado meses cultivando la tierra y, al mismo tiempo, su propio espíritu. La jornada de recolección había traído consigo no solo la posibilidad de un reencuentro, sino también la oportunidad de demostrar el crecimiento que había experimentado. La ansiedad había dado paso a una renovada determinación, mientras reconceptualizaba el camino hacia la reconciliación. Con el sudor de su esfuerzo reciente empapándole la frente, observó cómo sus hijos se acercaban. La mezcla de tensión y emoción vibraba en el aire. Recordó la angustia que había sentido cuando ellos se alejaron, pero esta vez, en vez de dejar que los temores lo controlaran, eligió ser un hombre que entendía el valor de la vulnerabilidad. «Por favor, venid», dijo Javier alzando la mano e invitándolos a acercarse. Cuando finalmente se plantaron frente a él, sintió que el abismo que los había separado se estaba empezando a cerrar. Se acercó a ellos con la sinceridad que había practicado desde el momento en que decidió ser un padre diferente. Lo que quiero compartir hoy no es solo sobre la recolección de cultivos. Es sobre la recolección de nuestra historia, de nuestros corazones. Mientras comenzaban a recoger los frutos de su trabajo, Javier les habló de su transformación, no solo como agricultor, sino como su padre. Explicó cada cambio que había hecho en la finca y simbólicamente en su vida: los horarios ajustados, la dedicación renovada, el aprendizaje constante. Con cada palabra, sembraba semillas de entendimiento y conexión. Al igual que estas plantas, nosotros también hemos pasado por ciclos. Hemos estado marchitos, pero hoy podemos volver a florecer, dijo, imaginando cómo su reconocimiento de los errores pasados podría abrirles el camino hacia nuevos comienzos. Su sinceridad resonó en el corazón de Mónica y Carlos, creando un espacio donde podían sentirse seguros para compartir sus propias luchas y sentimientos. Él, desde luego, sabía que para restablecer esa conexión, debía ser proactivo. Así que cuando la jornada avanzaba, optó por expresar sus errores, así como las lecciones aprendidas. Habló de las inseguridades que lo habían llevado a la desconexión y cómo había decidido tomar el control de su vida y aprender. En un momento de candidez, dijo: perdí de vista lo que realmente importa. Pero hoy estoy aquí, dispuesto a enfrentar mis fallas y construir un futuro contigo. La atmósfera se llenó de una mezcla de emociones, y al sentir la autenticidad en su voz, Mónica y Carlos empezaron a abrirse. Compartieron sus miedos y frustraciones, expresando cómo la separación había erosionado su confianza. Don Javier escuchó atentamente, su corazón lleno de comprensión. Con cada historia compartida, los lazos familiares empezaron a repararse lentamente. A medida que el día avanzó, la conversación se tornó más profunda.
Entendió que había reparado la conexión emocional y que su sinceridad había sido la clave para unir sus vidas de nuevo. Las palabras se volvieron menos pesadas, más ligeras, y el respeto mutuo renació entre ellos. Cuando llegó la noche, Javier supo que habían pasado por un proceso significativo. Hoy no hemos solo cosechado los frutos de la tierra, hemos comenzado a recogerlos de nuestra relación, dijo con determinación. En ese momento pudo ver en los rostros de sus hijos la luz de la esperanza que una vez había perdido. Estaba claro, ya no eran solo un padre y sus hijos, ahora eran un trío dispuesto a sanar juntos. Terminaron el día con una promesa: continuar trabajando para cultivar no solo la tierra de la finca, sino también el jardín de su conexión familiar. Javier sintió que había logrado no solo el reconocimiento personal, sino que también había reconstruido los cimientos de sus relaciones, fundamentos fundamentales para el futuro. Era el final de un capítulo marcado por el sufrimiento, pero se abrió el camino hacia otro lleno de posibilidades y amor. Cada sacudida del viento que pasaba por la finca parecía bendecir el nuevo pacto que habían establecido. Ahora, don Javier no solo era un hombre que había aprendido a sembrar, sino uno capaz de recolectar lo más valioso, el amor y la unión familiar. Así, la historia de don Javier concluyó con un renacer, un ciclo de transformaciones personales que lo llevarían a un futuro brillante y prámise lleno de vida nueva. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Hagamos de esta comunidad algo grande juntos.